tardes. ¿Cómo están? Gracias por permitirme estar en este encuentro que tienen ustedes habitualmente aquí, en Tres Sin Límites. Un espacio para reflexionar, un espacio para conocerse, para compartir experiencias. Y cuando surge esta invitación, debo reconocer que lo primero fue llenarme de una enorme responsabilidad. Vamos a esperar unos segundos para que se vaya sumando aún más gente a los que voy viendo que van saludando generosamente y diciendo hola, diciendo presente en este encuentro de día martes, cosa que es, como le digo, un momento de reflexión, un espacio para charlar, y para mí es absolutamente grato poder compartir con ustedes este lugar. Quiero agradecerle fundamentalmente a estas Tres Sin Límites. Es un nombre, pero atrás de ese nombre y de este portal se esconde el trabajo y el compromiso fundamental de Roxana Sittig, de Mirta Gómez Villalba, de Milena Viñas, que claramente tienen este desafío. A mí algún día me gustaría entrevistarlas en la radio a las tres, a que me cuenten cómo surgió eso de vamos a hacerlo. Ese primer paso, eso es oportunidad. Ellas la aprovecharon. Podrían haberse quedado cada una con su proyecto independiente, sin embargo pensaron un poco más allá. Ese compromiso de decir, hagámoslo. Si nosotras somos tres, debe haber cuántas otras tres que quieren ocuparse de conocer la preocupación de otras personas. Y cuando Mirta me dice, ¿por qué no probamos de hacer una charla y de escuchar y de compartir experiencias? Para mí una de las cosas importantes es conocer el presente basado de dónde venimos. Entonces, lo primero que tengo para decir, y corresponde que así sea, es quién soy. ¿Por qué me eligieron a mí? Bueno, mi nombre es Diego Vaz, vengo de Buenos Aires, de Argentina. En este momento estoy en una de las oficinas de reuniones de América TV en Miami. Vivo aquí en Miami hace 19 años. En enero se van a cumplir 20 años que un día, persiguiendo un sueño, llegué a esta ciudad. Llegué con mi mujer y mi hija de 1 año y medio. El derrotero aquí, después en el tiempo, nació Martín, que es mi hijo menor. Bueno, menor, ya tiene 17, son unos cuantos. Y aquí cuando vine era el desafío de hacer producción de televisión. Lo mío es la radio, la televisión me la crucé en el camino en términos de producción. Sin embargo, para la radio sí, me animo y hablamos y charlamos. La televisión a mí me sigue generando un enorme respeto. Y entonces me cruzo con la televisión allá por 88, 89. Allí empezamos con la radio y después la televisión vino unos años después, siempre haciendo producción. Y un buen día, en el año 96, hago un quiebre en la radio y me voy a buscar trabajo a Mar del Plata. Mar del Plata, ustedes saben que siempre fue una plaza muy difícil para todo. Sin embargo, conocí allí a quien después, en el tiempo, me relacionó con gente en Buenos Aires para hacer un programa y ahí empiezo a que vayamos juntos interpretando este paso del tiempo. El programa que me tocó hacer se llamó Gente que busca gente. A lo mejor alguno se acuerda. Era un programa de búsqueda de familiares que se hacía en América, de Buenos Aires. En ese programa se establecían vínculos y se reconstruían historias. Y voy anotando, tengo un papelito donde voy anotando algunos apuntes. Se reconstruían vínculos, separados por el tiempo, separados porque dejaron de verse, por enojos, por todo eso. Con el correr del tiempo, en el año 2001, se decide terminar ese programa en América y Franco Bagnato dijo, me voy a Miami. Y ahí me vine con él. Nos vinimos aquí en enero del 2001 a hacer un programa parecido, donde conocíamos historias de gente que dijimos, bueno, en Miami tiene que haber un montón de gente con historias de desencuentros. Bueno, esas historias de desencuentros
esencialmente eran con la comunidad cubana, que es un poco la comunidad anfitriona aquí en Miami. Y en esa experiencia, que duró 2 años y pico, conocimos muchísima gente. Conocimos muchísima gente que nos planteó sus historias, nos hizo conocer sus historias de búsqueda. Y durante ese tiempo, bueno, conocimos cómo funcionaba el mecanismo de los encuentros y los desencuentros en otra comunidad, ya no era la comunidad argentina. Cuando termina ese programa, ya Argentina era otra, ya estamos hablando del año 2002. Y en ese año 2002 surge la invitación de ¿volvemos a Buenos Aires o nos quedamos acá para hacer otro tipo de formatos? Y entré en el mundo del periodismo en Miami. Y bueno, por allí vino esa historia. Datos. El programa de Bañato aquí se llamaba Puente de Amor. Hablamos que veníamos de gente que buscaba gente, que reconstruía historias, y fue una primera reinvención. Después venir a Miami, que eso también es una reinvención en sí mismo. Y hacer un programa que se llamaba Puente de Amor. Unía. Con el tiempo llegó la radio. Y en la radio, aquí en Miami, surgieron unos cuantos proyectos. Uno de ellos que se llamaba Hola, Hello. ¿Por qué? Porque lo hacíamos en Miami, pero lo hacíamos en una radio en Buenos Aires. Ahí había otro puente, otra forma de unirnos. Éramos 2 conductores, lo hacíamos en vivo. Uno en Buenos Aires y yo acá. Siempre de una u otra manera nos tocó, y me tocó y tuve la posibilidad de buscar proyectos en los cuales dejáramos una marca, en los cuales yo pudiera también contar mi historia de inmigrante. Porque es un poco la historia de todos aquí, fundamentalmente en una ciudad como Miami. Y esas ciudades, o este tipo de ciudades, que son hechas por inmigrantes, tienen una característica distinta a otras. No es como Buenos Aires, que es una ciudad donde es muy... Bueno, ahora ya Buenos Aires ha recibido la inmigración de muchos países, pero en general Buenos Aires o las capitales del interior son homogéneas, se conocen durante años los familiares, se van saludando de vereda a vereda porque siempre hay un abuelo que se educó con el abuelo de uno, y entonces ahí vinieron los parentescos. Acá en Miami la historia la vamos haciendo todos los días. Todos los días vamos conociendo gente nueva, gente que nos enriquece. Decía alguien que nosotros entramos y salimos de la vida de la gente muchas veces para dejar algo en un momento determinado. Y es posible que así sea. Por mi vida, y yo he entrado también en vidas, en momentos de mucha gente, que a veces amistades que duraron, no sé, 6 meses, pero en esos 6 meses generaron quiebres. Yo, de alguna manera, también debo haber generado algunos quiebres en la historia de otros. Y eso tiene que ver con reinventarse. Cuando hablábamos con Mirta de esta pandemia que en este momento tenemos, yo planteaba que este año, pese a lo que nadie imaginaba, es un año de reinvención, definitivo. Yo me imagino que el dueño de una fábrica de tapabocas, como le dicen acá, o de barbijos, cuando brindó el 31 de diciembre a la noche, debe haber pensado, por un nuevo año. Pero si a ese hombre se le hubieran acercado y le hubieran dicho, este va a ser tu año, yo no sé qué hubiera pasado. No, me imagino que se hubiera muerto de risa. Porque, ¿cuál puede ser el mejor escenario para un fabricante de barbijos? Más o menos, ganar un contrato con un hospital más grande, proveer a un departamento de salud de una ciudad. Pero esto fue un cambio horripilante, al punto que durante varios meses no había tapabocas ni barbijos por ningún lado. Entonces, cuando encontramos oportunidades, a veces las oportunidades nos chocan. El famoso cuento de esa persona que se está ahogando y que entonces pide ayuda y viene un barco, un bote y le dicen, venga, salte que lo ayudamos, y dice, no, Dios me va a ayudar,
Y así pasa 3, 4 ocasiones hasta que después Dios le dice, oye, te mandé un bombero, te mandé un botecito, te mandé... El compromiso también está en nosotros tener la cabeza lo suficientemente abierta para ver esas oportunidades que se nos presentan. Yo la verdad es que tengo que reconocer que soy bastante conservador, bastante cuadradito. A mí me ha costado mucho. Y esta pandemia, en primera instancia, a lo mejor a usted le pasó igual. A mí me generó primero una sensación de temor muy grande por aquello de la seguridad. Nosotros en Argentina venimos de la tranquilidad o de la confianza de la casa de los padres, la casa de los abuelos, la tradición, lo que nos pertenece porque lo hemos trabajado, pero también lo que nos pertenece porque lo hemos venido heredando. Acá en Miami la gente se va haciendo el futuro minuto a minuto. Es difícil encontrar 5 generaciones de familias de Miami, porque muy posiblemente, a lo mejor allá por los 60, vino un matrimonio cubano, pero después esos hijos ya dejaron de hacerse en Miami, se fueron a estudiar a Orlando o a Gainesville, que es una universidad, y de ahí se fueron a Nueva York o a California. Entonces van haciendo su futuro a lo largo al mismo tiempo que su presente, ¿no es cierto? Nosotros no, nosotros sentimos que cuando tenemos la casa propia es la casa propia. Yo me quería morir cuando me dicen, cuando compramos la primera casa, me dicen, no, tengan en cuenta que acá la gente, más o menos una casa dura, la gente dura viviendo 5 o 6 años. Y yo pensaba, 5 o 6 años en una casa, yo me voy a quedar acá a vivir y acá se van a criar mis hijos y mis nietos. Y después la vida misma a uno le va enseñando que no necesariamente es así. No es ni mejor ni peor, ¿eh? Es diferente, es diferente. Entonces, uno se encontró durante todos estos meses, durante todas estas semanas, estos 2 meses y pico que llevamos de pandemia, con gente que permanentemente se ha ido reinventando. ¿Se han ido reinventando cómo? Bueno, el que tenía un restaurante, y porque la legislación lo obligó a cerrar, empezó a vender comida para llevar. Ahora hay unas nuevas disposiciones que no se pueden tener los menús de la comida, hay que hacerlos descartables. ¿Sabe lo que inventaron? Un código que lo ponen en la mesa y usted con el teléfono lo escanea. Y entonces tiene el menú acá. Eso le da la posibilidad al dueño de cambiar el menú las veces que quiere, de cambiar los precios también las veces que quiere. Esa es la parte menos amable del emprendimiento, pero bueno, también para eso sirve. Entonces, ese tipo de situaciones han obligado a la gente a tener la manera de reinventarse, de buscar cambios, de buscar caminos cortos a cosas que parecían imposibles. Es muy interesante lo que se ha dado, por ejemplo, y hablábamos de los tapabocas o las mascarillas. Mire, la cantidad de nombres que hay ahora para los barbijos, tapabocas, mascarillas. Al principio todo el mundo empezó a comprar máquinas de coser. En el supermercado, la cadena de supermercados por excelencia que hay en Estados Unidos, Walmart, desaparecieron las máquinas de coser. No había más. Pero no importaba que usted la quisiera pagar más. No había. Estaban agotadas, descontinuadas, le dicen acá. Bueno, se buscaban por internet. Usted podía conseguir y comprarlas por internet a un precio mayor también. La gente empezó a fabricar eso. Y entonces las primeras había que hacerlas con una serie de medidas de prevención y de filtros. 1 mes y medio después las están vendiendo a 2,50 pesos, pero de verdad, hoy compré 2 en una tienda, porque ya las hicieron hasta descartables. Entonces son un poquito más sólidas que las comunes, pero ¿y quién las hace? Las hace mucha gente que antes tenían su trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y ahora lo que hacen es, compran las telas, las hacen. Ahora uno no nace sabiendo hacer barbijos o tapabocas. Se descubrieron que podían hacerlo. Descubrieron que podían cocinar. En un momento no había más harina. La harina leudante, la para cocinar, tortas.
La gente empezó a cocinar. Aprendieron a que las compras no era necesario hacerlas a cada rato. Llamaban por teléfono, porque la gente iba menos a los supermercados, y encontró que podía hacer las compras a través de una empresa que le cobraba un poquito, no mucho más. Todo en aras del encierro. Había un grupo de gente que podía salir y hacer esas compras. Esos eran trabajos que estaban hechos por gente que antes tenía su trabajo de 9 a 5 y que se redescubrieron. ¿Son más felices? Le diré que hay muchos que sí, porque encontraron que pueden tener otros tiempos, que pueden aprovechar su tiempo en otras cuestiones. La escuela y los chicos, el hacer las tareas en la casa, ver a los chicos con el compromiso de levantarse a la hora que tenían que levantarse para ir a la escuela, vestirse, porque así se lo pedían en la escuela, que se vistieran y se plantaran frente a la computadora. Eso fue un desafío también. Y los maestros aprendieron a funcionar con ese sistema. Y los chicos también. Y fundamentalmente los padres. Fue un crecimiento para todos. Fue un desafío enorme para todos. Está siendo un desafío para todos. Hay países donde está un poco más cerrado, hay otros donde está un poco más abierto. Acá se ha abierto bastante, pero las autoridades ya están empezando a notar un incremento en los casos de contagio. Entonces, están pensando no en ir del todo para atrás, sino en empezar a cuidarse de aquí al futuro. Algunos planes que tenían ya de aperturas los están relajando un poco. Hay otras comunidades como Argentina que está pasando por un momento muy específico donde están tratando de que la gente salga lo menos posible y controlar mucho más eso. Hay que entender algo, la responsabilidad es nuestra y nosotros tenemos en este momento la posibilidad de hacerlo y el desafío de hacerlo. Y lo estamos logrando de a poco, en todos los países. Pudo Europa. ¿Usted se acuerda cuando leía los diarios hace 2 meses y encontraba que Europa todos los días tenía entre 2.000 y 3.000 personas muriéndose? Bueno, hoy la realidad de Europa es totalmente diferente. Y lo hicieron porque entendieron que era lo que tenían que hacer. Y entendieron cómo reinventarse. Quebraron empresas muchísimas. El turismo fue devastador en una comunidad, por ejemplo, como Miami. Sin embargo, hay mucha gente que encontró la vuelta para, con lo que hacía, empezar a dar clases de historia de la ciudad, por internet. Mucha gente en charlas como estas, o estos sistemas ahora, Zoom, por ejemplo, usted veía que podía tener una visita guiada por Miami por 4 o 5 dólares. Y esto, me imagino que Mirta, que es una mujer que sabe mucho del mundo del turismo, le puede llegar a llamar la atención también. Había gente que tenía como profesión, como trabajo, como oficio, enseñar las diferentes zonas de la ciudad. Bueno, se armaron, se preocuparon, se reinventaron, estudiando cómo gestionar las imágenes por la computadora, y entonces iban contando lo que iban contando arriba de los micros, en el downtown, lo iban contando a través de la internet. Y así de a poco, casi a la gorra cibernética, le podemos decir, iban resolviendo un dinero como para poder resistir y llevar adelante la pandemia. Eso es muy interesante. Por eso el tema de la reinvención es fundamental. Y por eso la autorreferencia, que me parece ineludible en este caso, porque hay muchas maneras de reinventarse y tal vez una de las más grandes, porque implica también cuestiones afectivas, es la de trasplantarse de país, trasplantarse de ciudad, trasplantarse de cultura. En este derrotero de casi 20 años, conocí una señora que para muchos es una agente inmobiliaria. Una persona que uno la llama y le dice, mire, necesito alquilar un departamento de 2 dormitorios. Ella le dio una vuelta. Ella relocaliza gente. Relocalizar es mucho más que alquilar un departamento. Es, ok, cuénteme, ¿qué hace usted? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué hace su esposo? ¿Dónde trabaja? Y en base a todos esos datos, buscar una vivienda adecuada. Y fundamental, ¿cuánto quiere pagar?
En base a todos esos datos, buscarle un lugar a la gente. El trabajo tradicional, ¿qué necesita? 2 dormitorios. Le manda la lista y arréglese. Ahí están los 2 dormitorios que usted necesita dentro de este presupuesto. Relocalizar es encontrarle, es haberle encontrado una vuelta al trabajo del agente inmobiliario. Es hacer sentir a la persona que venía de otro estado a vivir a Miami, o de otro país a vivir a Miami, algo que va mucho más allá de lo que significa encontrar un techo donde poder dormir. Historias como estas hay un montonazo y tendría muchísimo más tiempo para contarle. Pero sí creo que es importante que tengamos en cuenta que las oportunidades tenemos que verlas. Tenemos que ayudarnos un poco también. Y lo que nos ha enseñado esta pandemia, si es que nos ha enseñado algo, y yo creo realmente que sí, es a conocernos a nosotros mismos. Nos arrinconó contra nuestros propios límites. Y este espacio que se llama 3 sin límites, me imagino que sabe de qué se trata. Nos tiró contra las cuerdas. Nos puso en una situación donde del otro lado no hay más nada. Y sin embargo descubrimos que entre las cuerdas, entre los tirantes, hay unos agujeros. Y por esos agujeros le terminamos ganando a la pandemia. A través de reinventarnos laboralmente, a través de reconocernos como familia, a través de unirnos con amigos. Estas reuniones, a mí me parece una de las cosas fascinantes que ha habido con todo esto, han sido los cumpleaños que la gente pasa y que no se pueden abrazar. Yo pasé mi cumpleaños en medio de la pandemia. Yo no pude abrazar a nadie. Bueno, por supuesto, a mi mujer y mis hijos. Bueno, pavada de salud. Pero después no podía encontrarme con nadie. Y no lo entendía demasiado hasta que empezaron a pasar por la puerta de mi casa a bocinazo limpio un grupo de amigos, que eran los amigos que nos hubiéramos juntado en su casa o en la mía, o a mí me encantan las fiestas sorpresas. Si usted me quiere homenajear algún día, me invita haciéndome pensar que vamos a comer una pizza y de repente aparecen 20 personas, primero voy a llorar como loco y después lo voy a pasar muy bien. Toda esa gente con la que me hubiera juntado empezaron a pasar por la puerta de casa, saludándonos a la distancia, a bocinazo limpio, pero de una manera mucho más, acorde a los tiempos. Y ese tipo de cosas también funcionaron. La gente aprendió, nosotros aprendimos a cómo interactuar ahora con otros. Estos saludos a través de la internet y lograron algo que no hubiéramos podido lograr nunca, que en una misma pantalla pudiéramos unir a varios familiares de distintas partes del país. ¿Cuántas veces usted dice, no, bueno, es el cumpleaños de fulano, pero en realidad como están todos en distintos lugares, siempre se terminan reuniendo 4 o 5? Tan difícil era poner la torta en el medio de la mesa y poder juntarnos y saludarnos a los amigos desde Buenos Aires, de Mar del Plata, de España. Una de las reuniones grandes y lindas que tuve fueron con mis amigos del secundario. Hay amigos en España, en Brasil, hay uno en Israel, el Capocha le decimos, está en Israel. Nos juntamos todos, buscamos un día, nos pusimos de acuerdo, para unos un poquito entrada la noche, para otros amaneciendo, para otros en la tarde, y logramos hacerlo. Eso era impensado. El famoso, dale, nos hablamos, quedó atrás. Quedó en evidencia que ese dale, nos hablamos, quedaba en eso. Ahora no, ahora nos dio la posibilidad de poder aprovecharlo. Todas esas cosas forman parte de las oportunidades de las que yo le contaba a Mirta que podíamos charlar. Las oportunidades del 2020. A lo mejor ahora, en este día en particular, no las vamos a ver, porque estamos transitándolo. Pero acuérdese de mí, acuérdese que dentro de 4 o 5 meses, cuando miremos para atrás, vamos a haber aprendido cosas que no sabíamos, vamos a haber aprendido cosas que imaginamos que nunca hubiéramos podido hacer y otras que descubrimos que podíamos hacer y que, nos satisfacen y nos hacen poder compartir en familia. El haber
redescubierto la relación con los hijos, la relación con la esposa, con su esposo. Esas son cosas que se las tenemos que agradecer a la pandemia. Claro, hay que hacer la lista, como me decía mi papá cuando era chico. Hace la lista, dividís, de un lado lo bueno y del otro lo malo. Hay que poner todo, pero esas cosas las vamos a ver de acá a un tiempo. Esto era lo que les quería contar. Les quería contar mi experiencia, charlar con ustedes y compartir estos detalles. Que en realidad lo que hacen es, me imagino, ser un espejo de muchas de las cosas que también les han pasado a ustedes. Cosas que, por cierto, algunas me gustaría saber. Yo he visto que han estado escribiendo y me da muchísima alegría. No he podido verlas todas, pero si hay alguna de las cosas que les conté que les interesaría recharlarlas, yo encantado de la vida poder charlarlas de vuelta con ustedes. No puedo creer que ya pasaron 25 minutos, ¿de verdad? Y yo que a veces me quejo en la radio que digo, no tengo tiempo para hablar. Bueno, lo tuve todo el tiempo del mundo para charlar. Así que bueno, yo les agradezco esto. Y nos enseñó a extrañarnos, dice Mirta. Sí, asumo que estamos hablando de las cosas que nos enseñó la pandemia, ¿no? ¿Pienso que es una enseñanza al ser humano? Sí. Creo que es responsabilidad nuestra encontrarle la enseñanza a esto. A priori no es una enseñanza, a priori es incómodo. Yo tengo por ahí, ¿dónde está? Acá, el tapaboca. Es muy incómodo, incomodísimo. Pero lo tengo que usar, es lo que tengo que usar. Y eso también lo tenemos que aprender. Sí, es una enseñanza. El tema está en la capacidad nuestra para verlo. Yo les agradezco a Tres Sin Límites, a Roxana Sitic, a Mirta Gómez Villalba, mi más absoluta gratitud y cariño, a Milena Viñas. Muchísimas gracias de verdad por haberme permitido formar parte de esta familia, de la que ya me siento un sobrino más. Y bueno, quedo a disposición de ustedes siempre para seguir charlando de estas cosas. ¿Pensás que saldremos distintos?, dice Flavia Pélico. Sí, creo que vamos a salir distintos. Ninguna persona que arrancó esto en marzo va a terminar el día que esto termine de la misma manera. Sin duda nos ha enseñado a reencontrarnos, a reconocernos y a crecer. Fundamentalmente nos dio un enorme crecimiento. Mabel, gracias a Tres Sin Límites y a Diego por sus experiencias. Nada, Mabel, a usted por haber estado escuchando. Y si, Mavi, usted cree que esta es una lección de vida, bueno, para mí es simplemente mi vida. Y la verdad es que lo he pasado muy bien. Y aprendo todos los días con este tipo de situaciones. Nada, creo que hasta aquí llegamos. Yo les agradezco de verdad muchísimo la gentileza de haberme permitido charlar un rato con ustedes. Y aquí estoy, como siempre, a disposición de cualquiera de las Tres Sin Límites o de las tres juntas. Un beso grande, que lo pasen bien y muchas gracias.